hoy vamos a meternos de lleno en una de esas obras que te cambian por dentro. Crimen y castigo de Dostoyevski. Y ojo, que esto no es una novela de misterio al uso, ¿eh? Va mucho, mucho más allá. Vamos a ver cómo una idea, una sola idea, peligrosa, puede empujar a alguien a hacer algo, bueno, algo impensable, y cómo eso destroza su propia alma. Una pregunta que da escalofríos, ¿a que sí? Pues en esencia, esta es la chispa que enciende toda la novela. Es el dilema que va a torturar a nuestro protagonista de principio a fin. Venga, vamos a desgranar esa idea asesina. Porque claro, no aparece de la nada. Nace y crece en la mente de Raskolnikov, un personaje, tan brillante como atormentado. De verdad, la teoría de Raskolnikov es radical, no hay otra palabra. Para él, el mundo se divide en dos tipos de personas, así de simple. Por un lado está la gente ordinaria, la masa, que tiene que seguir las leyes y la moral al pie de la letra. Y por otro están los extraordinarios, unos pocos elegidos que, según él, tienen el derecho de saltarse esas normas si es por un bien mayor. Y claro, esta es la justificación que se monta él en su cabeza. Necesita creer desesperadamente que él es uno de esos hombres extraordinarios. Se convence de que cometer un pequeño mal, como matar a una vieja usurera a la que ve como un parásito, es totalmente aceptable si con eso consigue un bien mucho más grande. Pero a ver, ¿de dónde saca alguien una idea tan extrema? Es que para entender a Raskolnikov es fundamental entender la Rusia de su tiempo. Estamos hablando de un país que era un auténtico polvorín, un caos social y político en plena ebullición. Fijaos un momento en la cronología. Primero, la derrota en la guerra de Crimea. Eso fue una humillación tremenda para Rusia, dejó claro lo atrasados que estaban. Poco después, se liberan los siervos, un cambio social brutal que desmontó por completo el viejo orden. Y en ese vacío, en ese ¿y ahora qué?, es donde empiezan a surgir todo tipo de filosofías nuevas y radicales. Y por si todo ese caos social fuera poco, sumadle esto: 54 millones de rublos. Esa era la deuda del Estado en aquel momento, una barbaridad. La presión económica era asfixiante y la pobreza, la miseria que vive Raskolnikov era lo normal para muchísima, muchísima gente. Claro, la teoría de Raskolnikov no es que se la inventara él de la nada en su habitación, no. Era parte de un torbellino de nuevas ideas que estaban barriendo Europa, ideas que se atrevían a cuestionar los cimientos de todo, de la moral de siempre. Y aquí es donde la cosa se pone filosófica y superinteresante. Fijaos en la comparación. Aunque Nietzsche escribió sobre su Übermensch, su superhombre, unos años más tarde, la idea ya flotaba en el ambiente. Tanto el hombre extraordinario de Raskolnikov como el superhombre de Nietzsche son en el fondo lo mismo, individuos que se creen por encima del bien y del mal. Lo increíble es que Dostoyevski olió esto en el aire, intuyó ese espíritu de la época y lo exploró hasta sus consecuencias más terroríficas. Y con esto llegamos al punto en el que la novela se convierte en una absoluta obra maestra de la psicología. Porque claro, una cosa es tener la teoría en la cabeza, muy bonita y muy lógica, y otra, muy, muy diferente, es llevarla a la práctica y tener que vivir con las consecuencias. Para meternos en la cabeza de Raskolnikov, hay un concepto clave que tenemos que entender: el dualismo. ¿Qué es esto? Pues básicamente la idea de que todo está dividido en dos fuerzas opuestas, como la mente y el cuerpo o el bien y el mal. Y esa división no solo está en el mundo que le rodea, sino que está, sobre todo, dentro de él mismo. Y esto es simplemente de genio. Dostoyevski nos deja una pista enorme en el propio nombre del personaje. Raskol en ruso significa cisma, división, ruptura, o sea que el propio Raskolnikov está literalmente partido por la mitad. Y Dostoyevski, que es un maestro, utiliza a otros personajes como si fueran espejos de esas dos mitades de Raskolnikov. Por un lado está Svidrigailov, que es su reflejo más oscuro, el nihilista, el que no siente remordimientos por nada. Y en el otro extremo tenemos a Sonia, que es todo lo contrario. Ella es su parte espiritual, la compasión, la fe, la única posibilidad de redención que le queda. Esta confesión a Sonia es, sin duda, el corazón de todo su tormento. Es el momento en que se da cuenta, con una claridad brutal, de que no es ningún hombre extraordinario victorioso. Al revés, al intentar demostrar su teoría, lo único que ha conseguido es hacerse pedazos por dentro, aniquilar su propia alma. El verdadero crimen, lo entiende por fin, no fue contra la vieja, fue contra sí mismo. Y esto nos lleva a la gran pregunta, claro. Si el verdadero crimen fue contra sí mismo, ¿cuál es entonces el verdadero castigo? Aquí está la genialidad de Dostoyevski. El castigo de Raskolnikov no es ir a la cárcel en Siberia, ¿no?
El verdadero castigo es la fiebre, la paranoia, esa sensación de estar completamente solo en el mundo. Esa tortura psicológica que le devora desde el mismísimo instante en que baja el hacha. Su propia mente se convierte en su peor enemigo. Es su juez, su jurado y su verdugo, todo a la vez. Y la novela nos deja flotando esta pregunta, una pregunta que hoy, en pleno siglo XXI, resuena con la misma fuerza que entonces. Porque si lo pensamos, ¿cuántas veces hemos visto en la historia a gente que, en nombre de una gran idea, de una ideología, de un supuesto bien superior, se ha creído con el derecho de traspasar obstáculos? La línea que separa un acto que se cree extraordinario de uno que es simplemente monstruoso, bueno, esa línea sigue siendo peligrosamente delgada.